Bienvenidos de nuevo a otra clase. Ahora revisaremos un paso importante por cubrir y ese paso es cómo desplegar y ejecutar microservicios en producción. Así que en esta clase comenzaremos la discusión cubriendo algunas opciones de infraestructura para ejecutar microservicios, enfocándonos principalmente en el entorno de la nube. La primera y más común forma de desplegar microservicios en un entorno de nube es utilizando máquinas virtuales en la nube. Como un breve recordatorio, una máquina virtual es un entorno aislado que se ejecuta sobre una computadora física real. Esa máquina virtual actúa como una computadora virtual con su propio sistema operativo y recursos virtuales como CPU, memoria, interfaz de red y almacenamiento. Estos recursos virtuales son asignados, administrados y mapeados a los recursos reales del hardware físico por otra capa de software llamada hipervisor. Al utilizar máquinas virtuales, el proveedor de la nube puede dividir cada servidor físico en múltiples máquinas virtuales y la cantidad de recursos asignados a cada máquina virtual depende de cómo la configuremos y de cuánto paguemos por ella. Ahora, cada máquina virtual puede ejecutar una instancia diferente del mismo microservicio, una instancia separada de otro microservicio o incluso una instancia de un microservicio que pertenece a otro cliente del proveedor de la nube. Esta característica se llama multitenencia. Por defecto, cuando rentamos o reservamos máquinas virtuales en la nube, no tenemos control sobre quién más está ejecutando sus máquinas virtuales en el mismo host. Esto permite que el proveedor de la nube divida todos sus servidores de manera muy eficiente utilizando completamente su hardware, y eso a su vez le permite ofrecernos precios competitivos, lo que hace que las máquinas virtuales en la nube sean una opción muy atractiva para ejecutar microservicios. Así que el principal beneficio de usar máquinas virtuales en la nube para ejecutar microservicios es el precio accesible y flexible. El modelo de precios típico para las máquinas virtuales en la nube es pago por uso, lo que significa que solo pagamos por las máquinas virtuales que estamos utilizando durante el tiempo que las estamos utilizando. Y la tarifa de cada máquina virtual depende de las capacidades de CPU, memoria y ancho de banda de red que solicitemos. Ahora bien, una de las ventajas de este tipo de despliegue son los riesgos de seguridad debido a la multitenencia. Teóricamente, cuando ejecutamos dos máquinas virtuales en el mismo servidor, esas dos máquinas virtuales están completamente aisladas entre sí, así que si esas dos máquinas virtuales están ejecutando dos instancias de base de datos, por ejemplo, y cada instancia pertenece a organizaciones completamente distintas, una brecha de seguridad en una de las máquinas virtuales no debería representar un riesgo para la otra. Sin embargo, este es el mundo real. El hipervisor es un software escrito por seres humanos y toda la seguridad y configuraciones también son administradas y actualizadas por seres humanos, así que en la práctica es posible que un hacker obtenga acceso a una máquina virtual que fue mal asegurada por los ingenieros de otra organización y debido a que el servidor de la nube asignó nuestra máquina virtual a ejecutarse en el mismo host, ese hacker podría lograr acceder a nuestro sistema y robar nuestros datos. Por supuesto, los proveedores de la nube y las empresas que desarrollan los hipervisores hacen grandes esfuerzos para evitar que esto ocurra, así que la probabilidad de que esto suceda es muy baja. Sin embargo, debido a requisitos de cumplimiento en ciertas industrias, puede que no podamos tolerar ni siquiera ese pequeño riesgo. Ejemplos de industrias que no pueden permitirse ejecutar algunas partes de sus servicios en entornos de nube multitenant incluyen la banca, el sector salud, los servicios gubernamentales o relacionados con seguridad nacional. La segunda desventaja de ejecutar microservicios en un entorno multitenant es un posible rendimiento inferior debido a un problema conocido como noisy neighbor o vecino ruidoso. Al igual que en el caso anterior, teóricamente el hipervisor debería ser capaz de aislar completamente y asignar cada recurso de hardware a cada máquina virtual según lo configurado previamente. Sin embargo, en la práctica no todos los recursos pueden asignarse con precisión. Por ejemplo, si el host tiene 16 núcleos de CPU, el hipervisor puede dividir fácilmente esos 16 núcleos de forma equitativa para que cada máquina virtual tenga 8 núcleos dedicados. Sin embargo, el ancho de banda de una tarjeta de red o el acceso a un bus interno que transfiere datos hacia y desde un dispositivo de almacenamiento no puede repartirse fácilmente de manera precisa.
y muchos otros recursos físicos dentro de la computadora no pueden dividirse porque, después de todo, se trata de un solo servidor físico. Además, el propio hipervisor puede consumir parte de la CPU y la memoria para su propio funcionamiento. Así que, aunque no hay muchos datos que sugieran que ejecutar una carga de trabajo muy intensiva en una máquina virtual impacte significativamente el rendimiento de otra, tanto en teoría como en la práctica ese impacto sigue existiendo. Por lo tanto, para servicios muy sensibles a la latencia como sistemas de High Frequency Trading o videojuegos o video streaming, los despliegues multitenant con máquinas virtuales en la nube no son la mejor opción. Esto nos lleva a la siguiente opción de despliegue en la nube, que son los hosts o instancias dedicadas de una sola tenencia. En este tipo de despliegue podemos solicitar al proveedor de la nube que ejecute nuestras máquinas virtuales en servidores dedicados exclusivamente a la cuenta de nuestra organización. Esto significa que las únicas tenencias en el mismo host serán instancias de nuestros microservicios o otros microservicios o base de datos que pertenezcan únicamente a nuestra organización. Así que si estamos en una industria que no nos permite compartir infraestructura con otras empresas, esta es una excelente alternativa, aunque obviamente es un poco más costosa. La razón evidente por la cual los proveedores de la nube cobran más por este tipo de despliegue es que no pueden utilizar su hardware de manera tan eficiente como en los despliegues multitenant. Además, algunos proveedores de la nube incluso nos permiten rentar o reservar un host completo exclusivamente para nuestra organización. Esto nos da acceso directo a los recursos de hardware del host, lo que puede eliminar completamente el efecto de noisy neighbor y reducir la sobrecarga de virtualización del hipervisor. Por supuesto, la principal desventaja de este tipo de despliegue es que es mucho más caro que las máquinas virtuales multitenant en la nube. Así que, en conclusión, el despliegue de máquinas virtuales multitenant nos ofrece el mejor precio, pero no proporciona el nivel óptimo de seguridad ni de rendimiento. Si necesitamos mayor seguridad, podemos rentar instancias dedicadas de una sola tenencia, que son un poco más caras, pero garantizan que solo las máquinas virtuales de nuestra organización se pueden ejecutar en el mismo hardware físico. Y si además necesitamos el máximo rendimiento y queremos eliminar por completo la posibilidad de un noisy neighbor, podemos rentar hosts dedicados, que también son la opción más costosa.